de la UNAM. Es profesor de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus grados académicos son licenciado en Derecho y licenciado en Historia. Obras publicadas: obras de Fray Andrés de San Miguel, versión paleográfica, en 1969. El Arcángel San Miguel, 1975. El edificio del Hospital de Jesús, 1976. La guía del archivo de la antigua Academia de San Carlos, que tiene 2 tomos y el tercero está en prensa. Libros y grabados en el Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de México, 2 tomos. Tesoro escondido en el Monte Carmelo mexicano, crónica escrita de Fray Agustín de la Madre de Dios, versión paleográfica con introducción y notas, en 1989. Pintura militar en el siglo XIX, en prensa. Diversos artículos publicados en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Con ustedes, el maestro Báez. Muchas gracias. Los últimos años del porfirismo, hasta 1910. El año de 67 yo lo he puesto como división, no solamente porque pues en ese año se restauró la República después de la expulsión y de la derrota del Segundo Imperio, sino en el campo de las artes porque operó una transformación en la institución que gobernó toda la producción artística del 19, que fue la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Es un tema que yo he venido trabajando desde hace tiempo y sobre el cual he publicado ya varios tomos de documentos con sus respectivas introducciones, y estoy preparando ya la versión final que abarcará desde la fundación de la Academia en 1783 hasta 1910, cuando la Academia se incorporó a la universidad, restaurada ese mismo año, en el último año del porfirismo. Principiaré por hacer algunas consideraciones sobre el papel de la Academia. Para las 3 sesiones en que voy a estar con ustedes, he hecho una división un poco arbitraria, pero que me parece práctica, tomando en cuenta el número de horas que vamos a tener como curso. Por el día de hoy quiero hablar sobre los aspectos organizativos, la importancia y la función de la Academia. Agregaré también, y sobre esto voy a pasar algunas transparencias, mis conclusiones sobre uno de los que se han considerado ramos menores del arte, que es la litografía y la caricatura. Para la clase de mañana he dejado, por ser la parte más gruesa, por ser la parte más densa, todo lo que se refiere a pintura. Y el sábado terminaremos con la escultura. Entonces vamos a platicar un poco sobre el papel de la Academia. Decía al iniciar la plática que casi toda la producción artística del siglo XIX en México
salió de la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Academia fundada desde 1783 por el rey Carlos III de España. En otros países las academias, podríamos decir, desde el momento mismo de su nacimiento, entraron en crisis en cuanto que representaban instituciones normativas de toda producción artística. Las academias vinieron a sustituir a la antigua producción de los gremios en el afán de los artistas por adquirir un nivel social superior al de los antiguos artesanos. Aunque las academias tienen un pasado remoto, la primera academia la fundó Platón en Atenas, pero el siglo XVIII es el siglo en donde adquirieron ya ese carácter de centros en que se enseñaba el arte, la pintura, la escultura, la arquitectura y como una rama menor el grabado. Para nosotros, para nuestra tradición, la línea se remontaría a la Academia Española de San Fernando, fundada en el siglo XVIII, en 1752, en cuanto que como colonia no podíamos hacer otra cosa sino seguir. Decía Altamirano, es lo triste de ser colonia. No podíamos hacer otra cosa sino seguir los lineamientos aún estéticos que se dictaban en Madrid. De la Academia de San Fernando se derivan otras academias, y la de San Carlos de México vendría a ser la cuarta, después de la de Valencia y de la de Sevilla. La Nueva España, como el virreinato consentido, como la colonia más rica, era siempre la que iba a la cabeza en la política colonial de los reyes de España. De esta manera, la academia la Academia de San Carlos, fue la primera academia en todo el continente americano. Es un timbre de gloria legítimo, aún varios años anterior a la Academia de Filadelfia, que fue la que le siguió en el continente. La de Nueva España, repito, empezó a funcionar en 1781, pero se formalizó en 1783 bajo el título de Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, por haber sido otorgada la Real Provisión por el monarca de la Ilustración, que fue Carlos III. Desde ese momento, toda la producción artística quedó regulada por los estatutos y por las prácticas y el sistema de la academia. Esto es importante porque, aún desaparecida la dominación, aún consumada la independencia, la práctica o la producción artística en México se siguió haciendo tal como se había heredado de España. No vamos a encontrar aquí, como en los
países europeos ese afán de libertad por parte de los artistas que en el siglo XIX europeo enriqueció las bellas artes, abriendo